Raíces que se reconocen. Narrado por Lucía. Nunca creí en los flechazos. Pensaba que el amor verdadero se construye con tiempo, no con fuegos artificiales. Pero a veces, el destino no avisa. Solo te pone frente a alguien y el mundo se detiene. Era el 6 de julio, Pamplona. Había llegado la noche anterior, contratada por una revista cultural para cubrir las fiestas de San Fermín, no para hablar de borracheras ni de turistas imprudentes, sino de la raíz antigua de todo aquello. El respeto al toro, el miedo colectivo, la belleza trágica que aún late bajo el ruido. A las 6 de la mañana, desde la ventana del hotel, vi cómo la ciudad se vestía, blanco por todas partes, pañuelos rojos ondeando, tambores que marcaban un ritmo ancestral. El aire olía a café, sudor y pólvora. Y en medio de ese caos ordenado, tuve un pensamiento tonto, casi vergonzoso. ¿Y si hoy conociera a alguien de verdad? Me reí de mí misma al instante. Soy Capricornio. No creo en casualidades románticas, pero el corazón a veces no escucha a la cabeza. No fui al encierro. Nunca me gustó el peligro por espectáculo, pero sí fui a la plaza esa misma tarde. No por trabajo, por curiosidad. Y allí, en el ruedo, lo vi. Se llamaba Alejandro Vargas, de Ronda. No entró como una estrella. Entró como quien vuelve a casa. Sus movimientos eran lentos, deliberados. Cada pase, una oración. Cada parada, una promesa. Los otros toreros buscaban el grito del público. Él, el silencio del animal. Y en ese silencio me vi reflejada, porque yo también vivo en silencios, en gestos contenidos, en decisiones que nadie ve, pero que sostienen todo. Al terminar, el público ovacionó. Él agradeció con una leve inclinación, sin sonrisa forzada, sin gesto de triunfo. Desapareció por la puerta de los toreros. Lo busqué sin querer buscarlo. Caminé sin rumbo por el casco antiguo, con el corazón acelerado por algo que no entendía. Y entonces, junto al Café Iruña, lo vi. Estaba firmando autógrafos para un grupo pequeño. No parecía incómodo, pero tampoco disfrutaba del alboroto. Cuando el último admirador se fue, se quedó solo, mirando al suelo, como si recuperara el aliento. Me acerqué, no con bloc de notas, solo con mis dudas. Disculpe, dije, más suave de lo habitual. Levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, serios, pero no fríos. ¿Sí? No supe qué decir. Solo quería felicitarle. Fue hermoso. Asintió, casi imperceptiblemente. Gracias. No muchos lo entienden. Hubo un silencio, corto pero profundo. Me llamo Lucía, dije por decir algo. Alejandro, soy de Madrid. Y yo de Ronda. Y ahí, en medio de la plaza llena de turistas, sentí algo raro. No quería irme, pero tampoco sabía qué hacer. Él tampoco. Entonces, sin decir nada, sacó una tarjeta del bolsillo. No era de su agente. Era una tarjeta sencilla, con el nombre de su escuela taurina en Ronda y un número de teléfono escrito a mano. Por si alguna vez quiere ver cómo se entrena de verdad, dijo, sin sonreír. No soy periodista, respondí avergonzada. Lo sé, dijo él. Por eso se la doy. Volví a Madrid al día siguiente. Durante semanas la tarjeta estuvo en mi mesilla. La miraba antes de dormir. Me decía, es una locura, no llames. Pero otra parte, esa que rara vez escucho, susurraba, ¿y si esta vez sí? A mediados de septiembre marqué el número. Alejandro, soy Lucía, la de Pamplona. Lo sé, dijo, como si hubiera estado esperando. ¿Te molesta que llame? Me alegra que lo hayas hecho. Nos vimos en Ronda. Él me esperó en el mirador, con 2 cafés y el silencio del atardecer. No hubo prisas, no hubo falsas promesas. Hablamos de la tierra, del trabajo, del respeto,
de cómo ambos necesitamos sentir que lo que construimos tiene sentido. Él me contó que odia la fama fugaz, que prefiere enseñar a jóvenes toreros a entender el miedo, no a ignorarlo. Yo le conté que paso noches revisando números, no por obsesión, sino porque me da paz saber que todo está en su lugar. Somos del mismo tipo de tierra, dijo mirando el puente nuevo. Seca, fértil, silenciosa. No nos besamos ese día, ni el segundo, ni el tercero. Pero cada vez que nos veíamos, el silencio entre nosotros se hacía más cómodo, más nuestro. Hoy, casi 2 años después, vivo entre Madrid y Ronda. Él no me pidió que me quedara. Yo no le pedí que cambiara. Nos encontramos a mitad de camino. A veces lo acompaño a los campos donde entrena al amanecer. A veces él viene a Madrid y pasa la tarde conmigo en mi oficina, leyendo mientras yo trabajo. No habla mucho, pero su presencia me sostiene. Con él no tengo que explicar por qué soy seria. Él entiende que mi silencio no es indiferencia, sino lealtad. Y yo entiendo que su fuerza no es ego, sino compromiso. Tauro y Capricornio no se apresuran, se reconocen, se eligen, y cuando lo hacen, no se van. Fin.